Putin construyó el mito fundacional de su régimen sobre Crimea. Desde esa península controlaría el Mar Negro, presionaría el flanco sur de la OTAN y estrangularía a Ucrania desde el mar. Para lograrlo reunió ahí una fuerza maciza, 1,5 millones de civiles, decenas de miles de soldados, el cuartel general de la flota del Mar Negro en Sebastopol, baterías S-400 y lanzadores Iskander. Toda esa presencia, toda esa doctrina de fuerza proyectada al mundo durante años dependía de una sola condición: que los suministros llegaran. Y en la primavera de 2026, Ucrania cortó esa línea, no con 50,000 soldados, ni con tanques Leopard, ni con miles de millones de dólares en equipo blindado. Lo hizo con drones de $500. En 3 semanas, la línea de vida de 1,5 millones de civiles y decenas de miles de soldados se convirtió en una trampa mortal. Suscríbete a Zona Roja Militar porque lo que estás a punto de escuchar es la operación militar más asimétrica y más devastadora de esta guerra, y la mayoría de los medios todavía no comprenden del todo lo que realmente ocurrió. Para entender lo que pasó hay que entender primero la geografía brutal del problema. Con el puente de Kerch dañado y los transbordadores afectados, el único corredor funcional que alimentaba Crimea era la carretera R-280, que se extiende desde Rostov a través de Mariupol, Berdiansk y Melitopol hasta Simferópol, cientos de kilómetros de asfalto que transportaban combustible, municiones, alimentos y piezas de repuesto para todo lo que Rusia había acumulado en la península. 3 arterias interdependientes, la R-280, la conexión E105 Krasnodar-Rostov y la carretera costera M14 formaban el sistema de suministro. Cuando una se obstruye, la presión aumenta en las otras. Cuando las 3 son golpeadas simultáneamente, el corredor colapsa sin alternativa. La 40ª Brigada Némesis anunció el 26 de mayo que el corredor terrestre estaba efectivamente bloqueado. La brigada reveló que había estado usando drones de ataque de largo alcance, no divulgados públicamente hasta ese momento, cazando objetivos de forma continua a una profundidad de 160 a 200 kilómetros dentro de lo que Rusia consideraba su zona trasera, segura. La táctica de emboscada era despiadada en su simplicidad: atacar el vehículo de adelante y el de atrás del convoy. El resto queda atrapado en el medio, bloqueado en la carretera, convertido en objetivo abierto sin escapatoria. Cuando un petrolero fue golpeado en Salhov, el resto del convoy dio la vuelta completa. El combustible nunca llegó a Crimea. Camiones cisterna ardiendo en Berdiansk, tanques de gasolina incendiados cerca de Simferopol. Pero eso no era lo peor. El 29 de mayo la situación dio un giro que cambió la ecuación por completo. El gobernador Saldo confirmó personalmente que los drones ucranianos habían comenzado a sembrar minas terrestres directamente sobre las carreteras del corredor. Minas magnéticas, sensibles al movimiento. Un camión Kamaz detonó en la sección. El conductor perdió la vida. La sección de la carretera quedó cerrada de inmediato. Saldo lo dijo en público: viajar en esa sección es imposible. Y aquí es donde la diferencia entre un vehículo en llamas y una carretera minada se vuelve estratégicamente decisiva. Un vehículo destruido puede ser apartado con maquinaria y el tráfico retoma el paso. Una carretera minada detiene absolutamente todo el tráfico hasta que llegue un equipo de zapadores, inspeccione cada metro y lo despeje. El corredor se convirtió en un sendero de 2 capas, drones cazando sobre él y minas bloqueándolo desde el asfalto. Ucrania también comenzó a cazar los sistemas de defensa aérea que intentaban proteger esas carreteras. 2 sistemas Torme-2 fueron destruidos mientras eran transportados hacia Mariupol y Melitopol. Rusia despliega defensa aérea para proteger las carreteras. Ucrania caza esa defensa aérea. Los que protegen a los protectores no pueden ser protegidos. Un ciclo sin salida del que Moscú no tiene respuesta efectiva. Pero esta operación no fue un golpe de suerte de una brigada en el terreno. Era la política oficial del Estado ucraniano, ejecutándose en tiempo real. El 27 de mayo, el ministro de Transformación Digital y Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, anunció el programa de cierre logístico. Fedorov es el arquitecto de la revolución de drones de Ucrania y lo escaló a niveles industriales. Presupuesto de $113 millones. Financiamiento directo a las brigadas más efectivas, licitaciones centralizadas, producción acelerada de drones de ataque de medio alcance. El impacto del programa es medible en datos concretos. En octubre, Rusia perdía 67 soldados por cada kilómetro cuadrado que avanzaba. Para abril, ese número había subido a 188. El costo de cada metro de avance se triplicó. Un detalle de cronología que revela hasta qué profundidad llegó la operación. Saldo prohibió el transporte de carga en la R-280 el 21 de mayo, 6 días completos antes del anuncio oficial de Fedorov. Los resultados ya estaban en el terreno cuando Kiev los declaró política de Estado. 130 vehículos logísticos destruidos, 30 trenes afectados, 400 depósitos golpeados en ese mes. Las unidades de la SBU destruyendo más de 500 vehículos militares rusos por semana. Los comandantes rusos respondieron prohibiendo los grandes convoyes, moviéndose en pequeños grupos nocturnos y dispersos. Pero la paradoja que Moscú no puede resolver es la siguiente: los grupos pequeños sin escolta son más fáciles de cazar que los grandes convoyes. Cuanto más intentan esconderse, más vulnerables se vuelven.
Suscríbete a Zona Roja Militar porque lo que viene a continuación destruye el mito del portaaviones insumergible de Putin. El impacto en Crimea opera en dos niveles que se alimentan entre sí, el militar y el civil. La guarnición rusa en la península, que creció de 31.500 efectivos antes de la guerra a un estimado de 40 a 50.000 durante el conflicto, fue luego parcialmente transferida al frente de Donbass en la primavera de 2026, precisamente cuando el corredor fue cortado. El combustible que ya no llega deja los vehículos blindados inmovilizados. Las municiones que no llegan silencian la artillería. Las piezas de repuesto que no llegan detienen los sistemas S-400 y Pantsir. El escudo de defensa aérea se erosiona simultáneamente desde arriba, con los ataques a sus propios sistemas, y desde abajo con la ausencia de mantenimiento. Y el impacto no es solo militar. 1,5 millones de civiles también dependen del mismo corredor para combustible, alimentos, medicamentos y bienes básicos. La congestión en el puente de Kerch aumenta. Una carretera de un solo carril y una vía ferroviaria de capacidad reducida son estructuralmente insuficientes para sostener a 1,5 millones de civiles más la guarnición. Los vehículos se acumulan del lado de Krasnodar esperando horas en Kerch. La propaganda que normalizó de la vida rusa en Crimea se desmorona contra la realidad logística de la guerra. Los tanques de combustible del portaaviones insumergible de Putin se están vaciando y 1,5 millones de personas en su cubierta esperan suministros que no llegan. El colapso del corredor sacude además todo el frente sur, no solo Crimea. La R-2280 y la M-14 no son únicamente las arterias de la península. Las unidades rusas en la dirección de Zaporizhia también reciben suministros a través de esas líneas. Melitopol es el nodo que alimenta simultáneamente a Crimea y al frente de Zaporizhia. Cuando ese cruce se obstruye, el flujo se detiene en ambas direcciones. Las unidades en Zaporizhia no reciben refuerzos, los planes ofensivos se posponen, se ven forzadas a posiciones defensivas. Y Rusia enfrenta un dilema sin solución limpia. Proteger el corredor requiere retirar unidades de defensa aérea y guerra electrónica del frente, lo que le da margen de maniobra a Ucrania. Proteger el frente deja el corredor indefenso. Es lo que los analistas llaman el dilema de la manta. Cubre un área y otra queda expuesta. Y en esta guerra, el lado que constantemente se encoge es Moscú. El Centro de Estudios Orientales de Varsovia detectó una desaceleración notable en el tempo ofensivo ruso. Los comandantes rusos retiraron depósitos de municiones más allá de 100 kilómetros del frente. Cada 50 kilómetros de distancia adicional reduce la capacidad del convoy en un 33%. El general Syrski lo dijo sin rodeos a mediados de mayo. Por primera vez en esta guerra atacamos más. La comparación histórica es la que convierte esta operación en algo que reescribe las reglas de la guerra moderna. En el verano de 2023, el objetivo número 1 de la contraofensiva ucraniana era exactamente este corredor. 50.000 soldados desplegados, tanques Leopard, vehículos Bradley, ingenieros de asalto. Rusia los detuvo con campos de minas, superioridad aérea y líneas de defensa en capas. El corredor no cayó. Costo: miles de bajas y miles de millones de dólares en equipo destruido. Primavera de 2026, el mismo objetivo, esta vez con drones de $500 operando desde 160 kilómetros, con navegación sin GPS y detección de objetivos asistida por inteligencia artificial. En 3 semanas, la R-280 se convirtió en trampa. Saldo prohibió el transporte de carga. Los convoys dieron la vuelta. Las carreteras fueron minadas desde el aire. Miles de dólares en lugar de miles de millones. Drones en lugar de tanques. Estrangulación asimétrica en lugar de guerra convencional de posiciones. 3 diferencias concretas explican por qué fracasó en 2023 y tuvo éxito rotundo en 2026. Primero, la tecnología. Drones de alcance de 160 a 200 kilómetros con navegación autónoma inexistentes 3 años antes. Segundo, la doctrina. El programa de Fedorov convirtió tácticas de brigada en política centralizada del Estado. Tercero, en 2023 Rusia esperaba fuerzas terrestres y había preparado trincheras, minas y trampas blindadas para recibirlas. En 2026 la amenaza llega del aire y las líneas de defensa convencionales no funcionan contra drones. El mundo observa esta operación y concluye lo mismo. Queremos esta capacidad. Suscríbete porque el capítulo final de esta historia no está en el frente. Está en la mesa diplomática y en los talleres de producción de drones. Putin había descrito a Crimea como un portaaviones insumergible. Los tanques de combustible de ese portaaviones se están vaciando. Los depósitos de municiones se erosionan. El escudo de defensa aérea se debilita desde 2 ángulos al mismo tiempo. El frente sur tiembla. Cada respuesta que Moscú ejecuta genera un nuevo problema. Protege el corredor y el frente se abre. Protege el frente y el corredor colapsa. Mueve los convoyes de noche y pierde eficiencia, dispersa las formaciones y pierde protección. No hay respuesta posible que resuelva el dilema original. Solo lo transforma en una variante diferente del mismo problema. Y la economía de la guerra trabaja en contra de Rusia en cada ciclo. Cada sistema Tor M2 destruido cuesta 25 millones de dólares. El dron que lo golpeó cuesta 500. Cada tren de combustible en llamas transportaba millones de litros.
La munición que lo golpeó cuesta unos pocos miles. El programa de Fedorov escala esa asimetría a niveles industriales mes tras mes. Lo que un ejército de 50.000 soldados no pudo lograr en el verano de 2023 con miles de millones de dólares en equipo, una flota de drones de $500 cada uno lo ejecutó en 3 semanas en la primavera de 2026. La R-280 ya no es la nueva Rusia que Moscú bautizó con ese nombre con orgullo. Es una trampa. Y 1,5 millones de personas en la cubierta del portaaviones de Putin esperan que lleguen el combustible, las municiones y el apoyo. No llegarán, porque la carretera ahora caza a quien la recorre. ¿Crees realmente que Rusia puede encontrar una solución logística antes de que el corredor colapse por completo? Cuéntanoslo en los comentarios y suscríbete ahora a Zona Roja Militar porque aquí analizamos lo que muchos medios no se atreven a explicar completo, sin filtros y sin complacencia.